prácticamente una segunda parte del domingo anterior. Nos lo quería dar todo junto para poder asimilarla mejor, para poder disfrutarla mejor. El domingo anterior habíamos hablado que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces en esto podemos conocer, esto es lo que hace la diferencia entre alguien que es hijo de Dios y alguien que es creación de Dios. También hablábamos un poco acerca de hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. Donde hay un hombre, donde hay una mujer siendo guiada por el Espíritu Santo, Él nos guía al arrepentimiento, Él nos guía a la oración, Él nos guía a la comunión entre hermanos, Él nos guía a la unidad, Él nos guía a la santidad. Amén. Eso es un poco de lo que habíamos hablado el domingo anterior. Pero ahora quiero desarrollar un poco acerca de cómo nos guía el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Quiero hablar un poco acerca de cómo nos guía. Habíamos hablado que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y habíamos mencionado hacia dónde nos guía. Pero ahora quiero hablar cómo nos guía el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante saber? Porque cuando nosotros sabemos cómo nos guía el Espíritu Santo, va a ser muy fácil para nosotros poder distinguir quién es el que nos está guiando. Porque si nosotros no sabemos cómo nos guía el Espíritu Santo, es como que nos vamos a subir a cualquier colectivo. Usted imagínese cuando nosotros vamos a viajar, vamos a la terminal, sacamos un pasaje y ahí nos dan todos los detalles. El colectivo tanto, número tanto, color tanto y llega en este horario. Entonces eso nos evita de agarrar otro colectivo y que nos lleve al lugar a donde nosotros no queremos ir, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros en su sano juicio vamos a la terminal y simplemente decimos dame un pasaje. No, nosotros preguntamos qué colectivo es, qué color, qué número, ¿para qué? Para estar seguro. Y ese colectivo nos va a llevar a nuestro destino. En el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Por eso es importante, es indispensable que nosotros podamos saber, conocer cómo nos guía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esta noche nosotros podamos examinar nuestras vidas y podamos darnos cuenta quién es el que nos está guiando. Porque por ahí nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones tienden a confundirnos o a engañarnos. Creo que a todos nos ha pasado muchas veces que a veces tomamos una decisión, hacemos o decimos cosas creyendo que es lo correcto o creyendo que eso está bien o que es lo mejor o que eso es lo mejor para mi vida. Pero sin embargo al pasar el tiempo llegan las consecuencias y nos damos cuenta que no, que eso que yo sentía y que parecía lindo y que era bonito no era resulta lo mejor para mi vida. Que esa persona, que ese hombre, esa mujer, esas amistades que yo creía que era y realmente no, porque ahora veo mi vida y estoy destruido, estoy dañado, estoy herido. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando desconocemos cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros. A modo de introducción vamos a seguir hablando sobre el versículo del domingo pasado, Romanos 8:14. Cuando dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hermanos, nosotros debemos recordar que somos seres espirituales. La verdadera persona de lo que cada uno de nosotros es, no es este cuerpo. Lo que a nosotros nos hace o lo que nos hace identificarnos como personas es nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros clasificamos a alguien como que es una persona, no estamos hablando de su cuerpo físico, de lo material, sino que de manera directa o de manera indirecta, sin saber o sabiendo, estamos hablando del espíritu de esa persona. Vamos hasta ahí. Entonces dice, somos seres espirituales. El espíritu es la verdadera persona que vive dentro de nosotros. Después tenemos el alma. El alma constituye la voluntad. El alma constituye la mente y las emociones. Y nuestro cuerpo es la casa. El cuerpo es la casa donde el espíritu vive. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que es el espíritu, hermano, escuche esto, es el espíritu quien debe dominar al cuerpo y no el cuerpo al espíritu.
todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, todo lo que accionamos nuestro cuerpo, ya sea para cualquier cosa, tiene su raíz en nuestro espíritu. En el momento que yo voy a estar con mi esposa, como un matrimonio, es mi espíritu el que me está llevando a hacer eso. En el momento que alguien se va a acostar con alguien que no es su esposa, no es su marido, no es su cuerpo, es el espíritu de esa persona lo que lo está llevando a hacer eso. O cuando vamos a hacernos un daño a nuestro cuerpo, no es solamente el cuerpo, sino es el espíritu que está llevando a nuestro cuerpo a realizar una tarea. La Biblia dice también que Dios es espíritu. Y también la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, Dios es espíritu, nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Entonces la conclusión es que somos seres espirituales. Y al ser seres espirituales necesitamos saber, conocer, entender y comprender cómo es que nuestro espíritu se maneja. Porque hermanos, si nosotros desconocemos lo que es nuestro espíritu o cómo debe manejar, vamos a vivir una vida desordenada. Ese desconocimiento nos va a llevar a tomar malas decisiones, malas acciones, a hablar mal y a vivir mal y a una vida desordenada. ¿Y cuál es el resultado? Frustración, nos sentimos fracasados, nos sentimos que a veces no servimos para nada. A veces se llega a la conclusión, bueno, mi vida no tiene sentido. No es que la vida no tiene sentido, es que a veces desconocemos lo que Dios ha creado en nuestro espíritu para que podamos ser personas exitosas. Vamos hasta ahí. Entonces, Dios se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu, de manera misteriosa. Mira, hermano, cuando nosotros como personas, como seres humanos, nosotros nos comunicamos o influenciamos a las personas a través del espíritu, no a través del cuerpo, es a través del espíritu. Entonces, yo a través de mi espíritu, yo trato de llegar a cada uno de ustedes o a nuestro compañero. ¿Cuándo? Cuando hablamos, cuando estamos enseñando, cuando damos un consejo. Cuando yo estoy hablando con un amigo, che, mira, yo quiero hablarte sobre esto, quiero darte este consejo, y yo estoy hablando al espíritu de esa persona. Y yo estoy intentando que esa persona pueda ejecutar lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que su espíritu pueda tener un orden o obtener buenos resultados. Vamos hasta ahí. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros esperamos cuando estamos hablando con alguien? Esperamos causar algo. Ya sea que esperamos que esa persona nos escuche, que nos entienda, o que pueda tomar el concepto de la palabra que nosotros estamos dando, pero siempre nosotros nos dirigimos al espíritu de esa persona. A través del razonamiento, tratamos de hacerlo entre razón, le ponemos ejemplo, le damos un consejo, le contamos experiencia para que el espíritu de esa persona pueda escuchar. Bueno, de la misma forma, Dios opera en nosotros con su Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Vamos hasta ahí. Amén. Ahora nos adentramos al tema. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios? En primer lugar, el gran instrumento que el Espíritu Santo usa para guiarnos es la palabra de Dios. Amén. Primero y principal. Entonces, como para ir descartando pensamientos, conceptos en nosotros, no podemos decir yo soy guiado por el Espíritu Santo si nunca hemos tocado la Biblia o nunca tocamos la Biblia. No está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Ese es el combustible que el Espíritu Santo utiliza para guiarnos, para llevarnos, para dirigirnos. Entonces no hay excusa. Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de control, espíritu de poder y dominio propio. Entonces, hermano, no debe ser el pensamiento nuestro, no, yo no leo la Biblia porque no puedo, no entiendo o no me queda. No hay excusa. Sí o sí, no es una opción, no es una alternativa. Si nosotros deseamos ser guiados por el Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu Santo nos guíe a un futuro exitoso, es indispensable alimentarnos de la palabra cada día y cada momento. Amén.
Y no hablo de sentarnos a escuchar TikTok, a mirar videos cortos, no. Es separar nuestro momento, nuestro tiempo a solas, frente a frente, face to face, con esto que es la palabra de Dios. Es meditar eso. Señor, no entiendo, pero ayúdame. Hoy voy a memorizar este versículo. Y ese es el combustible que el Espíritu Santo utiliza para poder guiarnos. Gloria a Dios. Usted imagínese una persona que va a comprar un auto nuevo, ¿sí? Y cuando usted va a comprar un auto nuevo, el auto viene con un poco de combustible, de nafta. Pero no es lo suficiente o no es lo que usted necesita para que usted se maneje durante toda la vida que lo va a tener el auto. No, ese poco de combustible es para que usted pueda llegar ¿a dónde? Es hasta la estación de servicio. Después ya pasa por su responsabilidad, por su tarea, por su trabajo de ir a la estación de servicio y cargar combustible. Entonces, no importa qué tan bueno, qué tan lindo, qué de la marca del auto, pero si usted no va a la estación de servicio y le pone combustible, no va a servir de nada. El auto se va a parar. Y si no le pone combustible, se va a estancar. Y si se estanca y va a pasar el tiempo y se comienza a desarmar, se deteriora, ¿y para qué sirve? Para nada. Nido de rata, nido de cucaracha, se comienza a llenar de tierra. Así somos nosotros como cristianos. Podemos haber comenzado bien, podemos venir el domingo a la iglesia, el martes o el jueves, pero cada día de mi vida yo necesito de manera personal, de manera constante, de manera perseverante, necesito acercarme a la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Usted se quiere ahorrar problemas en su vida? ¿Usted se quiere ahorrar malos momentos? ¿Usted se quiere ahorrar ver cómo su matrimonio se destruye, cómo sus hijos son destruidos? Venga a la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un buen padre? ¿Quiere ser un buen esposo, una buena esposa? Venga a la palabra de Dios. Porque aquí está, esta es la fuente de sabiduría que el Espíritu Santo utiliza para poder guiarnos. Hermanos, no podemos vivir de consejos prestados. Está bien y es bueno y todos necesitamos buscar consejo. Todos necesitamos acercarnos a alguien para que nos anime, para que nos aliente, pero también necesitamos asumir responsabilidad. Donde yo mismo, por mis propios medios, me dedico tiempo a buscar la guía del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Muchas veces vivimos vidas vacías, muchas veces vivimos vidas sin sentido, experimentamos destrucción en el matrimonio, experimentamos destrucción en nuestras emociones. No tenemos paz, no hay tranquilidad, y es una sola, simple y sencilla razón, mi querido hermano. No es la gran ciencia, como quien diría. Ausencia de la palabra de Dios. Dice el salmista David que la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara, dice David, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, no hay necesidad de llegar a la depresión, a no ser que Dios lo permita. No hay necesidad de llegar al miedo, al pánico, no hay necesidad de llegar al psiquiatra, no hay necesidad. Aquí está la palabra. Para que podamos luchar cada día, para que podamos dar pasos seguros, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, con una mente estable, aunque el mundo se venga abajo, pero la palabra de Dios es la que te va a sostener en todo momento, sin importar el caos que haya en el mundo. Se puede caer la economía, se puede caer el gobierno, se puede caer todo, pero la palabra es la que permanece. La palabra es la que te va a sostener en todo tiempo. Así que, hermano, si estamos cansados, al no ser, porque esto también es algo que debemos reconocer y aceptar, al no ser que nos guste vivir mal. A no ser que nos guste vivir siempre con dolor, siempre lleno de tristeza, siempre entristecido. A no ser que nos guste ver cómo nuestra familia se deteriora. A no ser que nos guste ver cómo nuestro matrimonio se deteriora. A no ser que nos guste ver cómo el fracaso, cómo el dolor marca nuestra vida cada día. A no ser que nos guste eso. Pero yo creo que lo que estamos aquí a nadie nos gusta. Porque estamos aquí es porque queremos ser personas exitosas en la vida. Como padre, como esposo, como familia. Y para eso necesitamos una sola cosa: la guía del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha creado. ¿Quién más que el Espíritu Santo sabe cómo nosotros funcionamos? Según de Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo: porque toda
toda la escritura, hablando de escritura, porque toda la Biblia o toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y allí es útil. ¿Para qué? Para guiar, para aconsejar, para redarguir, para que podamos caminar en justicia, en verdad. Es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos la palabra. Si a veces no necesitamos cambiar de un auto, cambiarnos de casa, ni cambiarnos de ciudad, ni cambiarnos de iglesia para que yo pueda estar, no, necesitamos cambiar nuestra vida. O mejor dicho, necesitamos que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. Amén. Necesitamos que la palabra de Dios comience a cambiar nuestros pensamientos. Que la palabra de Dios comience a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de ver lo que es un matrimonio. Bendito Dios. Que la palabra de Dios comience a cambiar mi forma de ver cómo debo ser como esposo. No es como te ha dicho la tradición, no es como te ha dicho tu padre, no es como a nosotros nos han criado, es como dice la palabra. Amén. Por eso fracasamos muchas veces en la familia, porque somos duros, somos tercos, no queremos aflojar, no queremos ceder y nos quedamos con lo que yo he aprendido, a mí me han hecho así, yo he sido y así también nos va. Pero por eso esta noche el Señor nos habla que necesitamos correr a su palabra. Hermano, donde hay un hombre, donde hay una mujer que tiene el consejo de Dios, que es guiado por la palabra de Dios, escuche, no necesita señales, no necesita la voz de un ángel, no necesita que el gitano le tire las cartas, no necesita ir al adivino ni al horóscopo, porque la palabra de Dios es más que suficiente. Amén. No necesitamos que venga el profeta, que venga el pastor del extranjero, del norte. No. Aquí está la palabra. Es la profecía más segura para guiar tu vida, para guiar tus pasos, para cambiar tu mente, tu corazón. Es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Hermano, nosotros podemos orar por ustedes, pero si no hay una decisión de buscar cada día de la palabra, de llenarnos, no tiene sentido. Yo puedo orar por usted el jueves, el domingo, el martes, pero si nosotros no buscamos de la palabra de Dios, cuando hay alguien guiado por la palabra de Dios, no necesita señales de nada, no necesita pedir confirmación, porque está la palabra de Dios que es más que suficiente. Amén. En segundo lugar, el Espíritu Santo también nos guía a través de su ministro, a través de sus siervos. Dice el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llegado quizá a este lugar confundido, desorientado, sin saber qué decisiones tomar, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer con mi vida? Pero resulta que ha pasado el hermano, ha pasado la hermana, ha comenzado a predicar, ha comenzado a exponer la palabra de Dios y yo he recibido dirección. He entrado sin fuerza, pero a través de la palabra Dios me ha dado fuerza. He entrado con una vida vacía y sin sentido, pero a través de la palabra de Dios, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios expone desde este lugar, mi vida ha comenzado a llenarse de paz. Mi mente ha comenzado a tener tranquilidad y salgo de este lugar lleno, tranquilo, fortalecido, lleno de vida y con ganas de seguir enfrentando y seguir para adelante. Dice la Biblia en el libro de 1 Samuel capítulo 1, nos habla de una mujer llamada Ana. Dice que esta mujer vivía triste, vivía angustiada, porque Dios no le había permitido concebir un hijo. Dice que Ana va al templo y allá en el templo estaba un hombre de Dios. En el templo estaba el sacerdote Elí. Y esta mujer dice que lloraba amargamente. Al final de la historia el sacerdote se acerca y dice: hija, ve en paz. Y el Señor conceda tu petición. Ve en paz. Y por esa palabra que Dios ha hablado a esta mujer a través de aquel siervo, dice que Ana se levantó, se fue a su casa, comió y nunca más estuvo triste. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, que la iglesia también necesitamos orar por las personas que ministran en este lugar. Amén. Para que cuando el hombre, la mujer pase a ministrar, no hable tonteras, no hable locuras. Para que no hablemos de nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que podamos aprender a ser personas fieles a la palabra. Aleluya. Que el hombre, la mujer se pare aquí, que venga de una semana diciendo: Señor, ¿qué tengo que hablar?
Señor, ¿cuál es el mensaje? Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? Porque, hermano, yo soy el pastor, pero yo no conozco su corazón. Yo no sé cuál es el problema con el cual usted ha llegado aquí, pero Dios sí sabe. Y es por eso que necesitamos hombres y mujeres de Dios que se paren de este lugar siendo guiados por el Espíritu Santo. Personas con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a traer respuesta al pueblo de Dios. Amén. Bendita palabra. En tercer lugar, el Espíritu Santo habla al corazón de sus hijos. Mi alma te alaba, Señor. De manera, vamos a tomar como ejemplo lo que mencionaba la hermana Barbie. Ella estaba en oración el día jueves y nadie sabía lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía. Entonces el Espíritu Santo pone en el corazón de una hermana, vete y decirle que estás orando por su esposo. Esa es una forma que también el Espíritu Santo nos guía. A través de un hermano, de repente el Espíritu Santo pone un sentir. Che, tengo un sentir de orar por el hermano. No sé por qué, no sé qué va a pasar, pero tengo un sentir. Quizás lo podemos querer ignorar por un momento, pero durante el día vuelve otra vez ese pensamiento y vuelve con más fuerza. Cierto que hoy, y ha vuelto ese pensamiento con más fuerza. Cierto que hoy iba a mandar un mensaje y durante el día vuelve y una llamada. O a veces tengo que orar. Simplemente Dios pone en mi corazón, che, tengo que orar por el hermano tanto. Y me levanto a la noche, a la madrugada, me pongo a orar. Y después el hermano pasa aquí y dice, hermano, tal día, tal hora, a la madrugada he estado pasando esto. Tal día, tal hora me he querido quitar la vida, estaba haciendo esto, pero el Señor me ha fortalecido. Y ahí el hermano dice, ese es el momento cuando el Espíritu Santo ha puesto el sentir en mi corazón. Por eso, mis hermanos, como iglesia, y esto no es solamente tarea del pastor, como iglesia, todo lo que estamos aquí, necesitamos ser personas sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros tendemos a ignorar esos sentimientos, esa voz interna que nos habla, es muy probable que el Espíritu Santo nos deje de hablar. Pero si nosotros acudimos, si nosotros oramos en base a ese sentir y vamos desarrollando y vamos creciendo, entonces es muy probable que esa voz se pueda hacer con mayor frecuencia en nuestras vidas. Entonces de repente podemos terminar siendo como ángeles del cielo enviados por Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un hombre, porque hay una mujer sensible, porque hay un hombre, porque hay una mujer que ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Así que, mi hermano, cuando vengan esas voces, no las ignoremos, no las dejemos pasar por alto. Que el Espíritu, siento algo de darle un abrazo al hermano. Nada más. Usted no necesita ser profeta, no, simplemente necesitamos aprender a escuchar a Dios. Siento de acercarme y darme un abrazo, y bueno, me acerco, hermano, Dios te bendiga, y le doy un abrazo. Y después el hermano me dice, esto es lo que yo estaba necesitando. Hermano, Dios te bendiga, te comparto este versículo. Y el hermano está pasando un problema y era lo que necesitaba. También el Espíritu Santo nos habla de esa forma, hermano. Por eso necesitamos ser personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma, usted imagínese un hombre en la casa, un esposo, una esposa que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. El diablo va a tirar con todo, el diablo va a tirar con los demonios, pero donde hay un hombre, donde hay una mujer que ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo y que es guiada por el Espíritu Santo, su familia, su matrimonio va a estar en paz, va a estar en tranquilidad, va a ser una familia estable. ¿Por qué? Porque no son personas guiadas por sus emociones. No es que a mí me da bronca, me calienta y yo te digo lo que quiero y te tiro con lo que tengo y te digo todo lo que trato, toda la mugre que tengo y después te pido perdón. No, eso no sirve. Mi hermano, esposo, esposa, tu familia necesita un hombre, una mujer que aprenda a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. A no ser que queramos que el diablo destruya nuestra familia, porque Él ha venido para eso. Joven, jovencita, soltero, soltera, necesitas formar un hogar, necesitas formarte, acompañarte de un hombre, de una mujer que haya aprendido a escuchar al Espíritu Santo. No alguien que ha aprendido a escuchar al amigo. No, dejarlo, lleve la punta esa de Carlos. Mira, lo único que quiere hacer es llevarte a la iglesia. Yo me voy a casar porque ese es de Dios.
¿En serio? No lo puedo traer a la iglesia y seguro y va a ser tu familia, tu hogar. ¿Qué puedes esperar? Pero ¿a qué se debe eso? A los sentimientos, a las emociones. Que vale más lo que dicen nuestros sentimientos, nuestras emociones, que lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios quiere que nos vaya bien. Dice, yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo para ti. Pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento de bendición. Mi hermano, Dios quiere ahorrarnos el dolor. Dios quiere hacer más corto el camino. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Por qué esperar sufrir tanto? ¿Por qué esperar a sufrir fracaso, malos tratos, dolor y angustia para que recién podamos decir, no, ahora entiendo? No hay necesidad, mis hermanos. Busquemos la guía del Espíritu Santo. Busquemos la guía en su palabra. Busquemos la guía a través de la oración para que a nuestra vida nos vaya bien en esta tierra. Amén. Algo importante que quiero resaltarle, versículo 14 del Romano, Pablo dice, pero todo lo que son guiados. Y esta es una palabra muy importante y hace la gran diferencia. Pablo no dice todo lo que son empujados por el Espíritu, todo lo que son obligados, todo lo que son arrastrados, no, guiados. El Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo no obliga, el Espíritu Santo no empuja. El Espíritu Santo no arrastra a nadie, Él guía, nada más. Él guía. Y hay una gran diferencia, dice, guía significa encaminar o mostrar el camino. Un concepto de esta palabra es orientar, aconsejar o mostrar el camino para que la persona avance por decisión propia. El Espíritu Santo nos obliga. Él no nos va a arrastrar, no nos va a empujar. Él simplemente nos muestra el camino, nos da el consejo, nos muestra, nos ilumina qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y nosotros debemos tomar la decisión, al igual que esta noche. Bendito Dios. Esta noche el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos está hablando, nos está aconsejando, nos está guiando, nos está mostrando el camino. Pero la decisión no va a ser del pastor, de la iglesia. La decisión va a ser de cada uno de nosotros. ¿Seguimos, yo voy a seguir como venía, o voy a comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Después, una palabra contraria a guiar es empujar. Empujar no es cuando... Empujar significa forzar o presionar. Escuche, para que la persona actúe y a veces sin que ella quiera. Y eso es lo que el Espíritu Santo no hace. Es forzar, es insistir, es obligar para que la persona haga lo que yo quiero. Eso es lo que hace Satanás. Satanás empuja, Satanás obliga, Satanás nos arrastra. Satanás nos empuja, nos quiere empujar, nos quiere arrastrar constantemente a la inmoralidad, a la desobediencia, al pecado, a todas las cosas que el mundo nos ofrece. Él nos quiere arrastrar constantemente a eso. Pero no así el Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios o estamos siendo arrastrados por Satanás? Bendito Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo empujados por Satanás? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Por los resultados de lo que hacemos. Según el resultado que yo tenga de mis decisiones, de mis acciones, según el resultado de mis pensamientos, yo voy a poder darme cuenta si Satanás me está empujando o es el Espíritu Santo. Dice Jesús, esto es muy clave para entender. Dice Jesús, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, hermano mío, si tu familia, tu matrimonio, tus sentimientos, tus emociones, tu corazón está dañado, está destruido con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, no es el Espíritu Santo quien te está guiando. Porque dice Jesús, Satanás ha venido a robar, a destruir. Él quiere destruir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él quiere destruir nuestro corazón, nuestra familia. Él ha venido para eso. Entonces, ¿cuál es el resultado que estamos viviendo? Si tengo que examinarme, ¿cómo está mi vida? ¿Tengo vida realmente o simplemente puedo ver que todo es un caos? Todo es un problema desde adentro hacia afuera y donde voy es problema.
ahí no está el Espíritu Santo. Tenemos ejemplo en la Biblia de Caín, en el libro de Génesis. Dice la Biblia que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató Caín? Ahora escuche, cómo Satanás nos empuja, cómo Satanás nos obliga o nos arrastra a hacer su voluntad, poniendo malos pensamientos, provocándonos, poniendo malos pensamientos nosotros y desafiándonos a poder ejecutarlos. Porque malos pensamientos lo tenemos todos. La diferencia está qué hago con ese mal pensamiento. ¿Lo tiro, lo dejo o voy detrás de ese pensamiento? Eso es lo que hace la diferencia. Le grito a mi esposa, le digo lo que tengo que decirle porque tengo bronca, o le digo no, esto no voy a hacer de esta forma y no voy a actuar de esta manera. Dice la Biblia que Caín, escuche, por envidia mató a su hermano. Entonces Satanás ha sembrado envidia en el corazón de Caín, porque las obras de su hermano eran mejor. Y a través de la envidia, Satanás ha empujado, Satanás lo ha arrastrado para que mate a su hermano. Entonces lo que Satanás utiliza para destruir nuestras vidas, nuestra familia, es el odio, la envidia, el enojo, la bronca, la falta de perdón. Todas esas son armas fundamentales que Él pone en nuestro corazón y nos empuja, y nos empuja, y nos insiste, hasta que nosotros nos largamos a ejecutar esa acción que está ya en nuestro corazón. Bendito Dios. Tenemos un ejemplo del rey Saúl, un hombre llamado por Dios, ungido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué ha pasado con Saúl? Ha desobedecido la guía del Espíritu Santo. Dios habla a través del profeta Samuel, si mal no recuerdo, sí, Samuel, y le dice: vete y dile a Saúl que vaya y mate a todos aquellos. Saúl desobedece cuando Dios ha hablado a través de su siervo. Saúl dice: no, yo voy a hacer otra cosa. Como consecuencia de esa desobediencia, Satanás lo ha empujado, lo ha arrastrado a desobedecer a Dios. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Ha sido desechado, la presencia de Dios se ha apartado de Saúl, el Espíritu Santo se ha apartado de él y ha terminado consultando en una bruja, en una divina, en hechicería. Ha terminado siendo atormentado por demonios, ha terminado siendo atormentado por espíritus inmundos. Mi hermano, esto no es un juego. No venimos aquí a entretenernos o a jugar. Venimos aquí porque entendemos que el mundo espiritual es una realidad y que es eso lo que nos maneja, lo que gobierna nuestra vida. Saúl, por la desobediencia, por no obedecer a Dios, por no escuchar al Espíritu Santo, ha terminado siendo destruido, ha terminado en la hechicería, en la brujería, siendo un hombre ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo. Y como consecuencia su familia ha sido destruida, ha terminado siendo muerto en la batalla a la par de su hijo, como consecuencia de la desobediencia, por no ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos en tercer lugar el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, dice la Biblia, que Satanás puso en su corazón entregar a Jesús, traicionar. Tengamos cuidado, escuche, tengamos cuidado cuando nosotros traicionemos la confianza de alguien. Cuando alguien me ha contado en confianza algo y yo voy, eso es traición, eso es traicionar. Eso es lo que ha hecho Judas. Cuando alguien viene y me cuenta en confianza y yo comienzo a desparramarme y largo la lengua aquí, largo la lengua allá. Y en realidad el hermano me ha contado por aquí ore, pero resulta que ya saben todo. Eso es traición. Porque estamos traicionando la confianza de ese hermano. Dice la Biblia que Satanás puso en su corazón traicionar a Jesús. Y esa traición lo ha arrastrado, lo ha empujado. Y ha terminado muerto, ha terminado ahorcándose, quitándose la vida. Hermano, esto es serio, esto no es un juego. En último lugar, como ejemplo, tenemos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, libro de Hechos. Dice la Biblia que Ananías y Zafira se presentan delante del apóstol Pedro diciendo: vendimos nuestra casa, nuestra heredad en tanto, y esto le corresponde para ustedes. Y Pedro dice: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Hermano, cuando nosotros estamos mintiendo,
Yo puedo estar mintiéndole a esa criatura, a mi hermana, a él, a quien quiera. No lo está mintiendo al hombre, no le está mintiendo. Usted está mintiendo al Espíritu Santo. Porque si ese hermano, si ese joven, si ese niño con el cual yo estoy hablando es morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita dentro de esa persona, yo estoy mintiendo al Espíritu. Usted fíjese en su Biblia y preste atención que Pedro no dice, Ananías, ¿por qué me miente? Yo soy el apóstol. No. Pedro dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Papá, Kiko, mamá. Todas esas cosas nos hacen daño. Todas esas cosas son herramientas que Satanás utiliza para destruir cuando no somos sinceros. Cuando no somos sinceros, cuando no hablamos la verdad, esa es una herramienta que Satanás va a utilizar a su favor y en contra nuestra para dañar, para destruirnos. Ahora la pregunta es, una pregunta muy importante. ¿A quiénes logra empujar Satanás? ¿A quiénes logra arrastrar Satanás para ser destruido? Escuche qué es esto. Palabra de Dios. Dice el Salmos, capítulo 32, versículo 9, traducción La Biblia al Día. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. ¿A quienes Satanás logra arrastrar, empujar y destruir? Aquellas personas, hombres, mujeres, cristianos que están en la iglesia pero no tienen discernimiento. Amén. Aquellas personas que no tienen sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Aquellas personas que no tienen sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo. Aquellas personas que endurecen y cierran su corazón en contra de la palabra de Dios y dicen, no, yo voy a hacer así porque a mí me parece así, porque yo creo y porque mi sentimiento y porque yo lo amo y me ama y nos amamos. A esas personas. Eso es falta de discernimiento. Y escuchen, Jesús, cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, Jesús dice que estaba en el pináculo del templo y Satanás quería empujarlo. ¿O no? ¿De qué forma Satanás quería empujarlo a Jesús del templo para abajo? Porque Satanás dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, su sangre yo mandaré. Satanás estaba intentando arrastrar, empujar a Jesús, pero Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento. Porque Jesús tenía la palabra de Dios en su boca, en su labio, en su mente, en su espíritu. Porque Jesús vivía la vida conforme a la palabra. Porque Jesús se guiaba conforme a la palabra. Gloria a Dios. Y Jesús dice, vete Satanás porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Y a veces nosotros el diablo ni siquiera nos ha dicho y ya nos tiramos solos. Ni siquiera me ha presentado la oferta. Y ya estoy hecho pedazo también. Por falta de discernimiento. Pero dice el salmista, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. Hermano, hermana, joven, jovencita, niño, anciano, esposo, esposa, necesitamos discernimiento. Tenemos otro ejemplo muy claro en el libro de Génesis, de Lot. Dice que Lot era sobrino de Abraham. Y dice que habían crecido tanto, eran personas muy ricas, tenían mucho ganado, muchas ovejas. Entonces Abraham dice, Lot, no podemos vivir en contienda porque somos familia. ¿Por qué no tomas una decisión? Si vos te vas a la izquierda, a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si vos te vas al norte, me voy al sur. Entonces Lot dice, tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Dice Lot, ¿a dónde voy? Y Lot dice que levanta sus ojos y ve la llanura de Negev. Dice que aquella llanura que Lot ve era todo verde, era todo lindo, todo bonito, todo hermoso. Y Lot dice, no, aquí está mi futuro. Porque hay pasto para mis ovejas, tengo comodidad, es espaciosa, voy a generar ganancia, aquí me voy. Y se fue Lot. Pero dice la Biblia que él no sabía que aquella tierra terminaba en Sodoma y Gomorra. Entonces no se trata solamente de decidir porque a mí me hace sentir bien o porque se ve bonito, se ve bonita, se ve hermosa. No es cuestión de eso. Es cuestión de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Como consecuencia, Lot termina perdiendo a su esposa en aquel lugar, en Sodoma. Como consecuencia, sus hijas abusaron de él. Todo por no buscar la guía del Espíritu Santo de Dios. Hermano, no sé usted, pero yo no quiero eso. Señor Dios Todopoderoso. Por más que se vea lindo, por más que se vea bonito, pero lo más importante no es lo que nuestros ojos ven o lo que nuestro corazón siente. Lo más importante es la guía de Dios, porque Dios conoce todo. Amén. Lot no sabía lo que había allá, pero Dios sí sabía. Pero dice que después que Lot se aparte de Abraham, Dios habla y dice: Abraham, alza tus ojos y mira aquí, mira para allá, porque todo esto te voy a dar a tu descendencia, y tu descendencia será poderosa en la tierra. Pero Abraham ha sido guiado. Yo quiero tomar una decisión esta noche y comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que ahí estoy seguro. Yo sé que mi éxito, yo sé que mi futuro está asegurado y garantizado cuando soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermano, el Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como el ser poderoso. Amén. La Biblia habla del Espíritu Santo como aquel ser que ha creado el universo y sostiene cada estrella, cada galaxia. El Espíritu Santo ha formado a Jesús en el vientre de María. El Espíritu Santo ha llevado a Jesús a la tumba. El Espíritu Santo ha resucitado a Jesús. El Espíritu Santo ha guiado y sostiene todo lo que existe. Es el ser más poderoso, lleno de sabiduría. Pero sin embargo, este es el punto. ¿Cómo es que un ser, una persona tan grande, tan poderosa, no nos obliga a nada? Y a veces nosotros, como seres humanos miserables que somos, nos dan un poquito así de poder. Oh, ya, quiero mandar todo y llevar a todo por delante, porque yo ahora tengo este cargo o este poder. Qué miserables que somos, ¿verdad? Pero sin embargo, el Espíritu Santo, el ser más poderoso que sostiene cada estrella, Él no nos obliga, Él nos guía. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos subestima. El Espíritu Santo no subestima de que hemos sido creados a imagen de Dios. El Espíritu Santo no nos subestima porque Él sabe que tenemos entendimiento, tenemos inteligencia, tenemos capacidad para razonar, tenemos capacidad para elegir. Entonces nos dice: mira, yo te doy mi consejo, este es el mejor camino. Y lo dejo a tu criterio, a tu voluntad, a tu entendimiento y a tu razonamiento para que puedas decidir. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y es un problema eso o no es un problema? Sí. ¿Cuándo es un problema? Cuando mi razonamiento, cuando mis pensamientos no están alineados a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me está viendo que la decisión, el siguiente paso que voy a dar, me voy a condenar solo para toda mi vida. Y Él me muestra el camino para que me vaya bien. Pero yo no voy a terminar decidiendo por este igual. A este camino que yo me voy a hacer daño, que voy a terminar destruido, dañado. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no hay discernimiento en mi vida, en mi corazón, porque no hay palabra de Dios. Qué hermoso. Como seres creados con inteligencia para razonar, para pensar y actuar libremente. Bendito Dios. Pero esa libertad no tiene ningún sentido si Él no nos está guiando o si no está la palabra de Dios dentro de nosotros. Amén, Señor. Podemos confiar en su guía y podemos obedecer voluntariamente al Espíritu Santo en un acto de amor, de fe y de entrega, creyendo, confiando que Él nos va a guiar hacia un buen futuro, creyendo que Él nos va a guiar para bendición y no para maldición, creyendo que Él nos va a guiar para que me vaya bien como padre, como esposo, como hijo, para que me vaya bien. Entonces yo voy a obedecer por amor, no porque Dios me obliga. Yo voy a obedecer por amor, no porque me lo han dicho, porque no me queda otra. Yo voy a obedecer porque yo creo que el Espíritu Santo es el ser más glorioso, porque yo creo que el Espíritu Santo es la misma sabiduría de Dios. Amén. Y voy a elegir su camino. Amén, Señor. El Espíritu Santo no obliga. Algo tremendo, uno de los versículos que estudiábamos hace unos domingos, cuando Jesús dice en la Biblia que Jesús miraba a la multitud, al pueblo de Israel, y Jesús conocía el estado espiritual en que ellos estaban.
Jesús sabía que estaban tristes. Jesús sabía que estaban deprimidos. Jesús sabía que estaban angustiados, que no tienen esperanza, que aunque estaban en una fiesta, pero Jesús sabía que se sentían miserables por dentro. Pero aún así, aún Jesús conociendo ese estado espiritual o mental de las personas, Jesús se para. Y Jesús dice, vengan, el que quiera, venga. Él no los ha obligado. Él no les ha dicho, hey, yo sé que vos te quieres matar esta noche. Yo sé que tu vida no tiene sentido, que quieres que no tienes valor tu vida. Yo sé que tienes depresión. Vení, yo te voy a decir, no. Vengan a mí. El que tenga sed, el que tenga hambre, venga, que yo los haré descansar. Los que están cansados, vengan, dice Jesús. Ese es el Espíritu Santo llamando para guiarnos. Y nosotros, de manera voluntaria, debemos decidir. Pero primero necesitamos reconocer que Él es nuestro Salvador. Primero necesitamos reconocer que tengo pecados que necesitan ser perdonados. Necesito reconocer que Él es la vida. Necesito arrepentirme. ¿Qué necesito para que el Espíritu Santo venga a guiarme? Nada. No tengo que pagar, no. Tienes que creer. En el momento que creíste, dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo. En el momento que hemos creído, en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestra mala vida, de nuestras malas decisiones, el Espíritu Santo viene a morar y nos comienza a guiar y vamos creciendo y vamos siendo bendecidos en su dirección. Venga, dice Jesús. Póngase de pie, por favor, esta noche. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra.